El romance erótico es uno de los más escritos y consumidos en la actualidad, pero por una curiosa razón nadie habla sobre cómo escribirlo. Y quizá esa desinformación explique que haya cosas como esta. Quito el pantalón, lo bajo por sus caderas hasta dejar libre esa larga y gruesa. Por eso, en este video nos centraremos en solucionar una pregunta que nadie formuló, pero cuya respuesta le urge a la comunidad literaria entera. ¿Qué es el erotismo y qué lo diferencia del no por? Si ustedes ya saben la diferencia, por favor pónganle pausa a este video y déjenme su respuesta en los comentarios. Me da curiosidad saberlo y obvio luego sigan viendo el video porque seguro algo interesante sacarán de todo esto. Sobre todo si ustedes son escritores o lectores analíticos o les gustaría hacerlo, si les gusta adentrarse profundamente en la anatomía de las historias. Yo les cuento, por cierto, que estoy tomando una clase de lectura crítica en Skillshare, a quienes les agradezco por ser patrocinadores habituales de este canal. Ya les he ido recomendando algunas de las miles de clases que ofrece Skillshare, la más grande comunidad de aprendizaje en línea para gente creativa o emprendedores, donde no solo encuentras clases de lectura y escritura, sino de cada campo creativo que puedas imaginar. Desde diseño, fotografía, música y audio, cine y video, hasta marketing, entre muchas otras. Las clases son dictadas por profesionales con gran experiencia en su área. Por ejemplo, esta sobre cómo revolucionar tu forma de leer, que les recomiendo ahora, la dicta Charlie Strong, que es escritor, profesor y PhD en filosofía. Él aquí te enseña cómo puedes aprovechar mejor la lectura para transformar tu vida y es una excelente forma de comenzar a ser más analíticos y críticos con lo que leemos. Pero para que ustedes mismos puedan tomar esta y las clases que quieran, pueden entrar en el primer enlace de la descripción o usar este código QR y los primeros 500 arcadianos que lo usen tendrán una prueba gratuita de un mes de Skillshare. Espero que le saquen el mejor provecho. Volviendo al tema de hoy, en este canal ya hemos dejado claro que no se trata de satanizar cualquier cosa relacionada con la sexualidad. En absoluto, esto es un canal sobre literatura, no sobre el camino hacia la santidad. Por si alguien necesitaba la aclaración. De hecho, pienso que la sexualidad es un terreno muy interesante para explotar y explorar desde la literatura, en especial en lo que respecta al desarrollo de personajes o los afectos entre ellos. Al menos cuando hablamos de romance, pero también se lo puede usar en muchos otros subgéneros, tiene un potencial enorme, pero lastimosamente no ha sido muy aprovechado que digamos. Al contrario, ha sido distorsionado hasta el punto en que hoy se le da el nombre de literatura erótica a cualquier cosa. En serio, cualquier cosa. Oh my god, what is that? Oh my god, what is that? Esta es una tendencia cada vez más marcada, tan es así que hay gente que puntúa los libros o elige sus lecturas según el nivel de spicy. Y en BookTok ni se diga, publicas un libro y probablemente la primera pregunta que te hagan allí no será sobre temas literarios, referencias, psicología de personajes o yo qué sé. ¿A quién le importa eso? El quid de la cuestión es... ¿Tiene escenas del frutifantástico? ¡Diablos, señorita! Pero vamos por partes. ¿De dónde viene eso del erotismo y por qué es importante? La pasión, uno de los motores del mundo desde los inicios de la civilización, uno de los pilares de todas las ficciones creadas por la humanidad. Las guerras, los mitos, la política, la religión, todo ha comenzado porque alguien deseó algo con demasiada intensidad. Poder, amor, venganza o simplemente a la esposa de otro. Y es que la primera gran obra narrativa de Occidente, aunque suele ser conocida como un poema épico o un relato bélico, es en esencia un drama pasional. ¿Les suena de algo la Ilíada de Homero? Bueno, les estoy hablando precisamente de esa gran obra porque si algo movía a la antigua Grecia y mueve al mundo de hoy es... ¿el amor? No, gente. El chisme. ¡Ah, chisme, chisme, chisme! Sobre todo el que está bien contado porque es el que se inmortaliza en la memoria de la humanidad. Todo comienza con París, príncipe troyano, que comete el error de seguir sus impulsos. Seduce a Helena, esposa de Menelao, rey de Esparta, y se la lleva a Troya. Lo que, termina desatando una guerra de 10 años. Luego está Aquiles, el mejor guerrero griego que se retira del combate no porque esté herido, sino porque Agamenón, el comandante de su ejército, le arrebata a Briseida, una mujer que había sido entregada a Aquiles como parte del botín. Así de simple, le quitan a la chica y él decide dejar que los troyanos
buenos ganen. Pero todo termina de irse al traste cuando Patroclo, el amigo más amado de Aquiles, sale a luchar en su nombre y, bueno, sale mal. Y esto no es spoiler, amigos, es cultura general. Así que Aquiles termina volviendo al campo de batalla no por honor ni por deber, sino por dolor, por furia, por amor. En fin, como lo dice Guido, personaje de mi novela Dorian, con qué sabiduría el poeta ciego nos enseña que tras el telón de sus escenarios bélicos se libran batallas pasionales. En el fondo, la Ilíada no es una historia de héroes, es una historia de pasiones llevadas al extremo. Deseos, celos, orgullo, ira, todo lo que seguimos contando hoy en las novelas, solo que sin cosas como traza círculos alrededor de mi cli hinchado. Ahora se le llama erótico a cualquier cosa que tenga sexo, lo cual ha terminado por trivializar esa palabra y ha hecho que la gente se olvide de su verdadero significado y poder. Entonces, ¿qué es el erotismo y qué no lo es? La palabra erotismo nace del nombre de Eros, dios griego del amor, el sexo y la fertilidad. En las versiones más antiguas, como la de Hesíodo, Eros no es un muchachito travieso que anda volando por ahí en pañal y flechando a la gente, sino una de las primeras fuerzas del universo, un dios primordial, tan antiguo como el caos, la noche o Gea. O sea, el deseo nace antes que los cuerpos, antes que el mundo material ya existía el impulso que une, que atrae, que busca. Así de esencial era para los griegos. Y mientras tanto tú leyendo fanfics de Wattpad donde Jungkook le pregunta al otro si le parecen bien 47 centímetros. No, la policía no. El deseo no es algo nuevo, pero la forma en que es narrado ha pasado por un montón de facetas, como la desinhibición en la antigua Grecia, sus eventos canónicos con el rococó y la era del jazz, la censura absoluta en las dictaduras, en fin. En la época contemporánea se comenzó a estudiar el erotismo como parte intrínseca de la condición humana. El antropólogo Georges Bataille, por ejemplo, decía que el erotismo no es solo sexo, sino transgresión, traspasar la frontera entre lo permitido y lo prohibido, y por eso está relacionado con la muerte, el sacrificio y lo sagrado. Es el momento en el que el cuerpo deja de ser solo cuerpo y se vuelve misterio, peligro, deseo contenido. Una experiencia existencial con una potente carga simbólica que no solo nos confronta con la vida y los límites del placer que ésta nos ofrece, sino también con la muerte. Es por eso que él solía definirlo como la aprobación de la vida hasta en la muerte, que es otra forma de describir la amplitud de matices que este concepto abarca. Para Bataille, el erotismo tiene un valor casi místico. No se trata de gozar sin más, sino de enfrentarse con lo que nos desborda, con lo que no podemos dominar racionalmente. El sexo, para este autor, cuando es erótico, es una experiencia que confronta al sujeto con sus límites humanos. Es por eso que se necesita de cierta distancia del objeto de deseo. Se erotiza lo velado, lo que se contiene, porque el deseo nace en la espera, en la tensión, y no en lo que se muestra de golpe. Pero ¿cómo vamos a hacer buen erotismo hoy en día si ya nadie sabe qué es mirar a alguien y desearlo? Porque en un segundo tienes todo aquí en tu teléfono. Les hablo de esta visión de lo erótico porque es su esencia, pero claro que existen varias formas de abordarlo que pueden ir desde lo metafísico hasta lo cotidiano y lo más crudo. Para usarlo en una obra no es necesario casi que escribir un tratado de filosofía existencial, sino tener la agudeza suficiente para saber leer en los gestos y en los símbolos, y sobre todo para saber transmitirlos. Como quiera que sea utilizado, el erotismo es un rol del arte y una metáfora. Sugiere, provoca, crea tensión, y allí está la clave. En esa tensión no solo es lo que se ve, sino sobre todo lo que se insinúa. Es que la sensualidad también es un arte, amigos, y lo estamos olvidando. Creemos que solo se trata de un proceso fisiológico y hormonal, y es muy triste reducirlo a eso. Implica misterio, construcción simbólica, estética y subjetividad, es decir, lo que representa para cada persona. En otras palabras, es un medio para explorar cómo cada individuo se relaciona con el cuerpo, el placer, el deseo y los afectos. Roland Barthes dice que el erotismo es
está en el lenguaje del deseo y no en el acto, está en el vacío, en lo que no se dice, es aplazamiento, es texto que nunca deja de estar en construcción. Por eso, un buen erotismo, al igual que el buen terror, por ejemplo, es profundamente lingüístico y no gráfico. A lo largo del siglo XIX, autores como Flaubert, Tolstoy, Víctor Hugo, Dumas, entre otros, no tenían tapujos a la hora de hacer sutiles pero claras referencias a la sexualidad de sus protagonistas y mostraban con una elegancia y una exquisitez sin igual cómo los deseos y las represiones de esos personajes definían muchas de sus decisiones y, por ende, cómo impactaban en sus historias y en su evolución. Las escritoras no se quedaban atrás, por supuesto, y surgieron obras en las que se habla del deseo de una forma profunda y desgarradora, como en Jane Eyre de Charlotte Bronte o Cumbres borrascosas de Emily Bronte. Con el tiempo, esas aproximaciones a lo erótico comenzaron a despojarse de la censura o del miedo, pues había allí no solo un terreno fértil para la creatividad y para la exploración de esa faceta del ser humano, sino también una forma de liberación y resistencia. Sí, oyeron bien, resistencia. Estos libros, lejos de usar el erotismo como algo banal o decorativo o como fanservice, son ejemplos perfectos de lo potente que puede ser para cuestionar los sistemas sociales y políticos. Milan Kundera, en La insoportable levedad del ser, usa el cuerpo y lo erótico como terreno filosófico y político, tal y como lo hace George Orwell, quien en su novela 1984 escribió: «Ya no había amor ni deseo puros, ninguna emoción era pura, porque todo se mezclaba con el miedo y el odio. Su abrazo había sido una batalla, su clímax una victoria. Era un golpe contra el partido, un acto político». Lo vemos también en obras de escritoras como Virginia Woolf, Clarice Lispector, Alejandra Pizarnik, Marguerite Duras, Annie Ernaux y una de mis favoritas, Anne Rice. Es una de las grandes autoras del erotismo y puede ir de lo más sutil a lo más directo. Mujeres como estas han sabido traducir ese impulso pasional que mueve el mundo en grandes obras de ficción o autoficción. En fin, el erotismo te deja pensando, trastocado e incluso incómodo. En cambio, el no por solo te deja sí, así. Esta noche me voy a manosear. Se preguntarán por qué los ejemplos que les puse antes son de gente que nació ya hace algún tiempo. Bueno, esto se debe precisamente a la decadencia que ha sufrido este aspecto del arte en las últimas décadas, al igual que muchos otros. Pero bueno, vamos a ver qué es el no por en sí y por qué es lo que triunfa en nuestros días. La palabra por viene de pornógrafo o la publicación de dibujos obscenos y la RAE le da dos acepciones en la actualidad. Primero, la define como la representación explícita de actos sexuales que busca producir excitación y segundo, como el material escrito, fotográfico, audiovisual, etc., que utiliza la pornografía. ¿Todo esto no se les hace familiar? Bueno, a mí definitivamente me recuerda a las nunca mejor llamadas novelas no por, de las que les he traído críticas en este canal. Así que cuando sale al mercado otro libro que tiene más escenas del sin respeto que trama o se enfoca más en describir con exactitud cómo los personajes tienen el cuerpo o cómo lo utilizan, pero descuidan aspectos básicos como la coherencia, la solidez e incluso una buena escritura, porque claro, el fin es poner alegres a los lectores, si ustedes me entienden. Esto ya no es divertido, es excitante. Decir que una novela es no por o que cae en eso no es insultarla, es describirla de forma literal. La pornografía muestra todo, de golpe y sin filtros. Tiene una finalidad inmediata, la de producir excitación directa sin intermediación estética. En ella, el cuerpo no es más que un objeto utilitarista, un producto de consumo. No hay subjetividad ni sublimación del deseo, solo la consumación de un acto fisiológico para convertirlo en mercancía. Ahora, puede que alguien ya haya buscado en Google y diga, pero la RAE dice que erotismo es... Sí, lo dice. Según la mismísima Real Academia de la Lengua Española, el erotismo es simplemente... Ahí lo tienen, sí, o sea, lo mismo que la pornografía. ¿Y qué hacemos con eso? ¿Mandamos todo este video a la porra? ¿Todo lo que he dicho aquí es nulo, es una falacia? Pues no, porque el problema no es la palabra en sí, sino lo limitada que puede ser su definición cuando se reduce a términos prácticos. La RAE describe cómo se usa una palabra en la práctica general, no cómo la entendemos desde la filosofía, la estética o la literatura. Y ahí es donde entra lo importante. Hay una diferencia abismal entre el uso del término erótico y el concepto de erotismo como una experiencia simbólica, subjetiva, estética. Y para eso ningún diccionario nos va a alcanzar. Y es por eso que necesitamos más arte, más libros, más videos como estos. ¡Qué buen servicio!
La escritora y filósofa Susan Sontag describió la pornografía como literatura sin imaginación. Y es que la trivialización actual del deseo como simple contenido de consumo es una forma de empobrecimiento narrativo. Si damos un vistazo a los libros románticos o eróticos que son tan comerciales en la actualidad, notaremos que muchas veces se reducen a eso, a una descripción gráfica de actos sexuales donde la intimidad y el cuerpo son instrumentalizados y expuestos de manera directa. Y para Masinri, en la mayoría de casos, son un vertedero de clichés, de estereotipos, de frases hechas y narrativas inmaduras que lo único que hacen es desinformar y contribuir, al igual que el no por, a generar en los consumidores ideas totalmente desfasadas de lo que es realmente la intimidad. El deseo, por otra parte, no tiene desarrollo en este tipo de narraciones, pues se presenta como algo que simplemente está allí, in your face, sin progresiones, sin misterio ni ambigüedad. Byung-Chul Han es uno de los filósofos contemporáneos que han explorado este tema en libros como La sociedad de la transparencia y La agonía del eros, y ha concluido que todo esto es resultado de la era de inmediatez que vivimos, que ha hecho que todo deba ser visible, mostrable, consumible. No hay tiempo para la espera, para el espacio o la ausencia. Todo es inmediato, y esto ha matado al erotismo, porque según Han, el erotismo necesita negación. Es necesario que algo se nos niegue para poder desearlo. En La agonía del eros, Han habla sobre cómo en la era digital el erotismo está desapareciendo y siendo reemplazado por la hipervisibilidad, la inmediatez, el narcisismo. Ya no deseamos al otro, solo consumimos su imagen. Ya no nos interesamos por el otro, sino en la medida en que satisfaga nuestros propios deseos. El eros es deseo de alteridad, es decir, la capacidad de reconocernos como seres auténticos y distintos unos de otros. El no por y muchas novelas pseudo-románticas niegan esa alteridad al convertir a los seres humanos o personajes en máquinas de hacer dinero generando placer inmediato. Y es que esto de inmediato es cada vez más visible en las novelas que salen al mercado últimamente, las de romance. Amigos, es que nos estamos olvidando de qué es la seducción y ahora un tipo descamisado eso ya te tiene que seducir por el hecho de estar descamisado y por mandar a la protagonista a la cama con un chasquido de dedos. ¿Qué es eso? Eso está lejos de ser seducción, está lejos de ser erotismo. Las cosas son tan obvias desde las primeras páginas que es hasta exasperante. Les confieso que yo no sé cómo las lectoras de este tipo de libros pueden disfrutarlos porque pues ya saben toda la trama cómo va a ir de principio a fin. Pero bueno, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Es verdad que la gente tiene derecho a leer lo que se le dé la gana, pero si hablamos de buen arte o buena literatura, no es el cuerpo lo que causa conmoción. Ni siquiera las acciones más directas son las que seducen, sino la intención, el gesto, el tono. Es el lenguaje que entraña mucho más de lo que queda a la vista. El cuerpo, lo visible, es la punta de un iceberg donde lo importante no es la cantidad de placer que alguien te pueda proporcionar, sino las raíces más profundas de esos nexos pasionales, emocionales o psicológicos. Como dijo Percy Shelley, dos almas se encuentran en los labios de los amantes. Pero no me malentiendan que el erotismo no necesariamente debe ir ligado al amor romántico o al amor cortés. Como lo vimos al principio, la pasión no solo está vinculada al romance, sino también a la ira, a la perversidad, a la obsesión y a todo un mundo de matices que le dan ese sazón y lo vuelven versátil e impredecible. Un ejemplo de esto es Mandíbula, de Mónica Ojeda, que usa la sexualidad y el cuerpo para generar horror y para confrontar a sus personajes y a nosotros como lectores a lo desconocido, a lo que se escapa a la racionalidad. También están obras como Lolita, de Vladimir Nabokov, que muestra cómo la belleza del lenguaje puede servir para la expresión de lo más oscuro y retorcido del deseo y la perversión. Y si ya la leyeron, sobre todo si la leyeron correctamente, sabrán que su propósito no es ponerte horny, sino inquietarte, incomodarte, mostrarte una realidad cruel y terrible. Es que, como les dije antes, si algo caracteriza al erotismo son dos cosas. Por un lado, la tensión y por otro, los matices. La gente por alguna razón cree que la única forma en la que se puede escribir algo romántico o sensual es que los personajes parezcan modelos de Instagram o de OnlyFans. Y no es que sea malo que sean guapos, sino que el foco esté en eso. Se empeñan tanto en describir lo perfectos que son físicamente y lo mucho que quieren irse a la cama, que ese termina siendo su único valor. Y perdónenme, pero eso no es sexy, es triste.
Lo vimos, por ejemplo, en la reseña honesta de Alas de Hierro, la segunda parte de Alas de Sangre, donde vemos incluso más que en el primer libro cómo esa relación se convierte en un ejemplo perfecto de lo que pasa cuando haces que la relación entre dos personajes supuestamente romántica se base en el sexo. Las cosas se ponen supremamente aburridas y puedes ver que no hay absolutamente nada más que mantenga a esos personajes unidos, y es bastante triste también. A lo que voy con esto es que el erotismo, por otra parte, sabe jugar con la fealdad, la imperfección, la impulsividad o la fragilidad, y es lo mismo que pasa en el arte. El arte no necesariamente debe ser bello o perfecto, pero siempre hay belleza en la forma en la que toca nuestra alma. Entendamos que escribir bien una escena erótica tampoco es lo mismo que escribir bien sobre sexo, sino escribir bien sobre el deseo, la tensión, la incomodidad, el no saber. Esto podemos verlo en novelas como Llámame por tu nombre de Andrea Siman, donde las escenas de este estilo son narradas con una delicadeza que nos permite ver qué hay más allá de las sensaciones físicas. Su adaptación cinematográfica también es un gran homenaje a cómo abordar lo erótico en ese arte. Pero a estas alturas ustedes ya deben preguntarse, pero Ángela, déjate de tantos rodeos y dinos de una vez por todas cómo distinguimos una novela o una escena no por de una erótica. Bueno, aparte de que si a los personajes de las novelas no por les cambiamos los nombres y el color de pelo, estos libros son todos iguales. La verdad, las cosas como son. Se enfocan tanto en los clichés que es muy fácil producirlos en series. Son novelas de fórmula que se venden como pan caliente. Y es que mientras la pornografía se puede producir en masa, no es posible hacer lo mismo con el verdadero deseo. Y es por eso que hay un montón de obras que tal vez no sean tan conocidas o no encuentres por montones allí rebosando en las librerías, porque llevan más tiempo de creación, más preparación, más pensamiento, y a veces también exigen un poco más por parte del lector. Es que recordemos que el eros es algo extremadamente único en cada ser humano, algo que no es fácil replicar. En cambio, lo explícito, bien sea en libros o en cualquier otro formato, lejos de reconocer la autenticidad de cada sujeto, se basa en estereotipos impuestos por los medios, donde lo que importa no es una experiencia individual que pueda ser universalizada y unirnos a través de la literatura en ese personaje que a veces no tiene nada que ver con nosotros aparentemente, pero nos vemos nosotros reflejados en sus experiencias. Nada de eso importa para el no por, porque alguien de antemano decidió por nosotros qué desear y cómo desear. Así que se supone que todos debemos pensar lo mismo y consumirlo de la misma forma. ¿Ven lo grave que es esto? Es por eso que si ustedes se fijan en las novelas no por, no hay cabida para la fealdad, la incomodidad, la imperfección, la torpeza. Bueno, claro, porque es que estamos vendiendo esta imagen de deseo masificada que, además de desconectarse con la realidad, también niega muchísimas otras realidades. Ni siquiera se preocupa por ellas, simplemente asume que todos deseamos lo mismo. Lastimosamente, una de las consecuencias de la era no porque estamos viviendo, aparte de reforzar estereotipos tóxicos sobre el cuerpo, el género, la belleza y la intimidad, es la desensibilización que ha provocado en los lectores. Walter Benjamin habló sobre cómo, en una cultura dominada por el shock, la narrativa ya no se construye sobre el tiempo, sino sobre el impacto. El erotismo, que requiere suspenso, ritmo, cadencia, se reemplaza por lo explícito, por lo rápido, por una escena de impacto que se consume justo antes de caer en el olvido. Es exactamente lo que pasa con los adictos al no por. Llega un punto en el que lo que veían ya no les satisface, así que necesitan cada vez más, o bien cosas cada vez más extremas que podrían terminar provocando aberraciones como Daddy's Little Toy, caso horrible del que les hablé en otro video, y otros dark romance donde la gente lleva sus fetiches a un extremo tal que termina haciendo cosas ya no solo cuestionables y degradantes, en especial para las mujeres, sino ilegales. En fin, mientras el erotismo es sensualidad, misterio, estética y fertilidad de pensamiento, la pornografía es exposición, utilitarismo, pensamiento masificado y esterilidad intelectual. Pero si ustedes quieren ver un poco de esto en la práctica y que les muestre aquí, chicos, aquí, o sea, que les traiga a este canal algunas escenas bien escritas y otras que no, para que veamos cuáles son los errores más comunes en este tipo de escenas y cómo escribirlas bien, por favor háganmelo saber en los comentarios porque, yo ya he detectado unos patrones
patrones así súper específicos y preocupantes, así que hay material para un video muy divertido y didáctico. En conclusión, volver al erotismo no es volver al pudor o a la censura, es volver a la belleza. Y recordar que el deseo y la sensualidad no nacen del éxito de una acción, sino de su construcción, de su tensión. No se trata de censurar lo explícito, sino de reivindicar lo que el arte siempre nos ha demostrado, que la desnudez no es el final de la historia, sino apenas un comienzo. Así que ya saben, la literatura no necesita más escenas hot, necesita recuperar el misterio del deseo. Coméntenme qué opinan del erotismo ustedes, ¿les gusta, les disgusta? ¿Cuáles autores les parece que manejan mejor estos temas o peor? También me interesa saberlo. Y si sienten curiosidad por saber cómo yo misma, que defiendo tanto al arte y al eros, abordo estos temas como escritora, les recuerdo que pueden leer mi novela Dorian, que es mi homenaje a los clásicos, a la escritura y a cómo nuestro pasado, nuestros deseos y nuestros temores definen quiénes somos o no. Si les ha gustado este video, no olviden que me ayudarán mucho dándole like. Eso me ayuda a saber que les gusta que aborde estos temas, que les gusta este formato, que apoyan a este canal. También me encantaría que lo compartan con personas que estén interesadas en estos temas, bien sea porque les guste el arte, la escritura o porque sean lectores. Y sin ser más por el día de hoy, me despido de ustedes, les mando un gran abrazo y recuerden elegir muy bien su próxima lectura.